Amén. Continuamos en el capítulo 4 del libro de Hebreos. Amén. Y que el Señor sea disponiendo nuestros corazones, nuestros oídos, para que podamos entender y atesorar su palabra en este día. Amén. Hoy dice así el versículo 1 del capítulo 4, dice: temamos, por tanto, nosotros, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Amén. Y ese temamos, por tanto, nosotros, nos revela el espíritu de la carta, el espíritu que guió al autor a escribir esta carta. Amén. El espíritu de la carta no es minimizar, no es menospreciar lo que Elohim había hecho antes por mano de Moisés y por mano de los profetas. Amén. Sino que es poder mostrar, poder revelar la gran responsabilidad que tenían aquellos que escucharon el mensaje, y tenemos nosotros hoy en día, por cuanto a mayor gloria, mayor responsabilidad. Lo que él trata de decir aquí es, claramente, conociendo lo que ya hemos hablado en otros capítulos, esta comparación que hace no es para minimizar lo anterior, sino para demostrar el grado de responsabilidad que hay para con nosotros, si para aquellos que oyeron y que no recibieron la totalidad de la revelación, sino parte de la revelación, y pudieron ver las obras de Elohim y todo esto, hubo consecuencias para sus vidas. ¿Cuánto más para nosotros que se ha venido la revelación completa de todo lo que es la obra y el plan del Padre para con nosotros? Amén. Entonces, ese temamos claramente nos revela la intención de estas comparaciones que él viene haciendo de la superioridad de Jesús el Mesías con los malajim, con los ángeles, o con el mismo Moisés, pero es con el espíritu de hacernos ver, de hacernos notar la tremenda responsabilidad que tenemos nosotros. Amén. Por cuanto la revelación que se nos ha concedido es mucho mayor que la que se le concedió en el pasado a Israel. Amén. Temamos, por tanto, nosotros, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿De dónde saca él que la promesa de entrar en su reposo? Lo que hablamos esta mañana acerca de cuando dice la Escritura: si oís su voz. Ese hoy, lo que el autor interpreta de lo que dice el Espíritu por medio de David, es que la oferta a entrar en el reposo de Elohim o de Dios está aún abierta. Amén. Y que muchos que han oído el mensaje y que han aceptado el mensaje y que han confesado su fe en Jesús el Mesías, pareciera como que no lo hubieran alcanzado todavía. Amén. ¿Y qué es lo que hace la diferencia entre que uno crea el mensaje y parezca que aún no ha entrado? Pues se manifiesta en la lucha que puede haber en el creyente o en nuestras vidas, donde aún estamos luchando con la incredulidad y aún estamos luchando con el pecado. Y él se refiere a aquellos que, habiendo ya creído al mensaje, aún están permitiendo que el espíritu de incredulidad venga a sus vidas, y que aún el pecado, el engaño del pecado también esté obrando en ellos. Y en vez de haber ya entrado completamente a ese reposo, aún pareciera como que no han entrado. Amén. Y aquí se establece algo bien importante para lo que es el tema de la salvación. Ya lo hemos explicado varias veces, pero que cada vez es necesario explicarla. Entrar en el reposo es haberle creído a Elohim, es haberle creído a Dios y descansar en Él y obrar conforme el Espíritu de Elohim nos guía y nos dirige. Amén. No esforzándonos por querer hacer cosas que el Padre no nos mandó a hacer, sino que hacer lo que el Espíritu nos guía a hacer. Amén.
y que claramente el que ya creyó y el que ya descansa y es guiado por el Espíritu, ya entró en ese reposo. Pero para aquel que aún sigue luchando por si creer o no creer, o aún se deja afectar por ese viento de incredulidad que viene a veces a nuestras vidas, de gente que pone en tela de juicio o que duda de que si esto es verdad, que si no es verdad, que si es un engaño, que si es una mentira, que si le lavaron el cerebro, y un montón de cosas que el enemigo usa para atormentar nuestra mente y tratar de sembrar esa semilla de incredulidad en nuestras vidas. Y aún también el pecado con sus deseos, sus tentaciones, también trata de aprovechar esos momentos de tambalearse uno, de dudar, de estar pisando en dos aguas, y se aprovecha el momento de más debilidad para que entonces caigamos redonditos en lo que no debemos hacer. Amén. Y aquí lo que está diciendo él es, si ya creímos, hay que cerrar la puerta a la incredulidad. Hay que cerrar la puerta al engaño del pecado. Y cada día que nuestros ojos se abran para estar más atentos a percibir ese engaño y a no caer en él. Porque mientras nosotros no cerremos esa puerta a la incredulidad, mientras nuestro corazón aún tenga esa semilla de maldad, de ser incrédulo, entonces realmente pareciera que no hemos entrado. Que estamos queriendo entrar, pero que aún no hemos entrado en ese reposo, en ese descanso. Y ese reposo lo podemos ver cuando Jesús el Mesías llamaba al pueblo, ¿verdad? ¿Y qué les decía? Venid a mí todos los que estáis, cansados y trabajados, y yo os haré, descansar. Es en la fe en Yeshua, cuando depositamos nuestra fe en esa revelación del Padre a través de Jesús el Mesías y de todo lo que hizo, es que nosotros realmente vamos a descansar. Cuando ya cerremos esas ventanas y esas puertas a la incredulidad y a la duda, y realmente nos preocupemos por estar más atentos a que el pecado no nos venga a seducir ni a engañar. Amén. Porque mientras tanto, mientras estemos luchando con eso y dando lugar a eso, entonces claramente va a parecer como que todavía no hemos entrado todavía. Aún no hemos creído completamente. Amén. Y dice él, temamos porque claramente si la oportunidad está abierta hoy, pues hay el temor de que se pierda. Y que por causa de esa incredulidad y ese pecado, al final nosotros no entremos en ello. Amén. Dice, porque así como a ellos, hablando de lo que sucedió allá en el desierto, porque así como a ellos, también a nosotros se nos ha predicado la buena nueva. Pero no les benefició la palabra de la predicación por no ir acompañada de la fe por parte de los que la habían oído. Y esto puede hacer referencia a lo que escucharon en el desierto, que Moisés enseñó, instruyó, pero también puede hacer referencia a los que oyeron al Mesías mismo, a los que pudieron ver sus obras y no creyeron en él, y no pudieron creer porque su corazón había mal, y la incredulidad los invadió, y el pecado también los engañó, a tal punto que los llevó a matar al autor de nuestra salvación. Amén. Entonces puede ser que aplica tanto lo que pasó con la generación de Moisés, o lo que pasó con la generación que escuchó al Mesías y que tampoco creyó en él. Amén. Y ahora está hablando a la generación que ha oído el mensaje de los discípulos y de aquellos que oyeron al Mesías y que ahora han creído, pero que están luchando con que si creen o no creen, con que si se apartan o no se apartan del pecado. Amén. Están como coqueteando con la tentación y con el pecado. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, como ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y aquí está la certeza del que ha creído. El que realmente le ha creído a Dios y ha creído al mensaje y se ha entregado realmente a esa fe, claramente ha entrado en el reposo. Hemos entrado en el reposo de Elohim. Amén. Y dice, aunque sus obras fueron acabadas desde la fundación del mundo. Porque así dijo en algún lugar respecto al séptimo día,
Y reposó Elohim de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez en este lugar no entrarán en mi reposo. ¿Qué tiene que ver el séptimo día, el reposo de Dios? Cuando el Génesis nos dice, el Bereshit, o el primer libro de la Escritura nos dice que Dios hizo todas las cosas en 6 días y el séptimo día descansó. ¿Y cómo es que hoy aún se sigue diciendo, se habla del reposo de Dios para nosotros, cuando ya el Señor descansó, según la Escritura? ¿Amén? ¿Cómo entender eso? Lo podemos ver de alguna manera un poquito como cuando un arquitecto diseña una casa, ¿verdad? Y establece todos los fundamentos y la construcción, cómo va a ser y todo esto, y hace la maqueta y hace los planos, y cuando termina de hacer todo eso ya la obra está diseñada, no hay nada que cambiarle, no hay nada que hacerle, esa es la obra que se va a hacer. Pero falta el proceso de qué, de hacerla. Ya el arquitecto descansa de qué, de planear, de dibujar, de detallar, de hacer sus cuentas, amén, aún de poder mostrarla físicamente en algún grado. Pero cuando él termina eso y la presenta y es aprobada, entonces ya el arquitecto, el ingeniero, ¿qué? Descansa ya de esa obra porque ya la hizo. Ahora lo que falta es llevarla, ¿qué? A la realidad. Cuando la Escritura nos habla de que Elohim descansó el séptimo día después de haber hecho toda su obra en 6 días, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dice la Escritura cuando dice que el Señor miró el sexto día y vio que todo qué? Que todo era bueno. Quiere decir que ya fue aprobado. Todo lo que Elohim hizo, todo lo que Él planeó, todo lo que Él diseñó, fue aprobado el sexto día, aún la creación del hombre. Y el séptimo dice que descansó. ¿De qué descansó el Señor? De todo el plan, de todo el diseño de la obra, de la casa que Él iba a hacer. Pero claramente, aunque ya el arquitecto descansa del dibujar y de planear, está atento a cómo se va a desarrollar ¿qué? La obra. Y Jesús el Mesías dice en el libro de Juan, capítulo 5, creo que es, dice que porque mi Padre aún trabaja y yo trabajo. Pero si ya dice la Escritura que descansó, que ya reposó, que ya entró en el reposo, claramente porque la obra de la cual Él reposó, que es la creación, aún se está ¿qué? Se está edificando, se está construyendo, amén, y falta construirse. Y por eso es que la Escritura dice hoy, porque aún esa casa se sigue construyendo hoy, amén, y se construye con todos aquellos que oyen el mensaje, que responden al Evangelio, que responden a la palabra, y claramente también desean entrar en ese reposo, porque todo el que le crea a Dios entra en ese reposo, amén, que es lo que trajo. Ahora el Shabbat, cuando habla aquí de que la Escritura dice que el séptimo día Dios reposó, porque ese reposo, el séptimo día, era un símbolo de lo que es el reposo de Elohim, el reposo de Dios, y todo aquel que le cree a Dios entra en ese reposo. Todos descansamos de la obra, amén, porque ahora entonces en Él es que podemos vivir y desarrollarnos como Él quiere que lo hagamos, amén. Dice, y otra vez en este lugar no entrarán en mi reposo. Por tanto, dice el versículo 6, puesto que falta que algunos entren en él, y los que antes oyeron las buenas nuevas no entraron a causa de su desobediencia, de nuevo fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de tanto tiempo, como queda dicho antes, hoy si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La puerta está abierta hasta el día de hoy, y si Dios permite mañana, y cada día que exista esta creación, y cada día que exista hasta que venga el Mesías, siempre habrá un hoy, amén.
la oferta para que el hombre entre en el reposo de Elohim, de Dios, está abierta cada día que se predica el mensaje. Pero cada día también, cada hoy, las personas deciden entrar o no entrar, creer o no creer, obedecer o desobedecer. Amén. Dice, porque si Josué los hubiera hecho reposar, no hablaría después de estas cosas acerca de otro día. Claramente la tierra prometida era un símbolo del reposo de Dios, de haber sacado a Israel de Egipto, de la esclavitud, de la labor, para traerlos a su propia tierra, no a dormir y a descansar, sino a labrar su propia tierra, pero en el descanso de que era lo que Dios les había entregado. Amén. Pero tenían que cultivar la tierra, tenían que trabajar, tenían que laborar, pero a eso también se consideraba ¿qué? El reposo de Dios, de la esclavitud, del trabajar bajo la presión del hombre que explota y que amenaza y que tortura. Amén. Y luego dice, queda por lo tanto, versículo 9, un reposo sabático, o un reposo, este sabático está además aquí, porque en realidad en la escritura original no está, dice, un reposo para el pueblo de Elohim. Cuando el que escribió reposo sabático está haciendo referencia al séptimo día, cuando aparezca el Mesías y entonces el verdadero reposo físico se manifieste y todo Israel sea ¿qué? Congregado, y realmente todos vamos a disfrutar de ese reposo. Amén. Dice, porque queda por tanto un reposo para el pueblo de Dios, porque el que entró en su reposo también él reposó de sus obras, como Elohim de las suyas. Hay algo que uno va entendiendo en este caminar de la fe, y es que en la medida que Dios le permite a uno comprender y entender esta vida de la fe, vivirla, uno empieza a descansar en que realmente no es lo que uno hace, ni lo que uno se afane a hacer para agradar a Dios, sino que es que Dios mismo, por medio del Espíritu y por medio de la palabra, nos va mostrando el camino por el que debemos caminar, y uno descansa en que si hago esto, si voy por ese camino, no tengo que estar inventando por qué camino me tengo que ir o qué tengo que hacer, sino que el camino ya está trazado. Y el descanso tiene que ser, ocurre es cuando yo decido ir por ese camino y no preocuparme de nada más. Amén. El problema es cuando nosotros los hombres empezamos a inventar caminos diferentes al que trazó el Señor. Ahora, ¿cuál es el camino que Dios trazó? Hay que mirar a Yeshua el Mesías. Él es el camino, dice la Escritura, ¿verdad? Así que lo que tengo que hacer es que mirarle a Él, cómo caminó Él, y seguir sus huellas, seguir sus pasos. Amén. Y si yo lo hago, entro en ese reposo, porque voy a descansar de estar pensando, imaginando o inventando cosas que debo hacer. Porque la Escritura dice que fuimos creados en Yeshua el Mesías para buenas obras que el Padre preparó de antemano para que nosotros ¿qué? Caminemos en ellas. El problema es que si no conocemos el camino, si no conocemos las obras, vamos a estar inventando, vamos a estar pensando, preocupados de que si será esto, que si no será aquello, y no vamos a tener paz, no hay reposo, porque en esas cosas que el hombre inventa y propone, las tinieblas están ahí esperando para ver en qué momento se cuelan, para traer incredulidad y para traer ¿qué? El engaño del pecado. Amén. Así que la pregunta sería, ¿estamos en el reposo? ¿Estamos caminando por el camino del Mesías? ¿O estamos inventando cosas? ¿Sabe por qué no entró la generación que oyó el Mesías? ¿Sabe por qué no entraron ellos? ¿Por qué no le creyeron? Porque quisieron establecer su propio camino. El libro de Romanos dice claramente que por no someterse a la justicia de Dios, sino que queriendo establecer la propia justicia de ellos, no se sometieron ¿a qué? Al Padre. Cuando uno no conoce el camino,
uno se pone a inventar. ¿Será por aquí? ¿Será por allá? ¿Será que tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello? Y al final vamos a terminar desviados. Para eso estudiamos la Escritura. El propósito de estudiar la Escritura es conocer el camino, conocer las obras que le agradan a Él, para no andar perdidos, para no andar inventando y no andar pensando, sino que podamos ir por el camino que Él trazó. Amén. Mientras no lo hagamos, corremos el riesgo de que no estemos caminando en ese descanso, en ese reposo. Amén. Luego dice, y aquí uno podría preguntarse, ¿por qué hay tantas denominaciones y tantas doctrinas y tantas cosas? Y uno dice que hay que hacer una cosa y otro dice que hay que hacer otra cosa. Y uno pregunta, bueno, ¿y entonces cuál es el camino realmente? Porque lo que el enemigo ha hecho es ¿qué? Traer confusión. Y hoy en día la gente no sabe cuál es el camino realmente. Y no lo sabemos porque tristemente no nos hemos dado la tarea de buscar el camino aquí, en la palabra, porque la palabra nos revela el camino que es ¿quién? Jesús el Mesías. No es lo que digan los hombres, no es lo que piensen los hombres, es qué es lo que el Espíritu reveló, qué es lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Y dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Amén. Si realmente hemos decidido creer o hemos sentido creer, creamos. En otra parte de la Escritura habla de que el justo busque ser más justo y el malvado busque ser más malvado. Pero decídase, o decidámonos, o creemos o no creemos. Pero no podemos andar en dos aguas, no podemos andar caminando por dos veredas, porque vamos a estar en nada y al final va a ser más vano y más doloroso ver que al final no conseguí nada. Amén. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Elohim es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Una vez que la palabra de Elohim entra en el corazón, va a cortar para que el hombre pueda ver lo que es verdad, lo que no es verdad, lo que es santo, lo que no es santo, lo que es limpio de lo que es inmundo. Amén. Y podemos ir viendo porque el pensamiento también se va a aclarar. El pensamiento también nos va a indicar qué es lo que realmente es y qué es lo que no es. Amén. Pero para eso, ¿qué? La palabra tiene que entrar en nuestra vida, en nuestros corazones. Pero no para memorizarla y saberla de memoria, sino que realmente podamos comprender y entender cuál es la voluntad del Padre. Porque de nada sirve que estudiemos la palabra si nuestra intención no es conocer y entender la voluntad de Dios. Amén. Luego dice, y no hay criatura escondida en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que presentar cuenta. Jesús les dijo a los que lo oyeron, que ponían su confianza en Moisés, ¿verdad? Y él les decía que si realmente le hubieran creído a Moisés, le creerían a él, y que él no los juzgaba, pero la palabra que él estaba hablando habría de juzgarlos. Amén. Lo que va a juzgar al hombre fue lo que oyó y qué hizo con lo que oyó. Si creyó a lo que oyó o no creyó. Ahora dijo el Mesías también algo muy importante, dice, el que es de Elohim, el que es de Dios, va a discernir si la palabra que se habla es de Dios o no es de Dios. Amén. Así que no hay forma de engañarse porque Dios mismo nos capacita por el Espíritu Santo para discernir qué es de Él y qué no es de Él. Y el que tiene hambre y sed de justicia y de la verdad de Dios, no va a ser engañado, no va a ser confundido.
Amén. Versículo 14. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Yeshua, el Hijo de Elohim, retengamos nuestra profesión. Y aquí va a presentar a Yeshua, el Mesías, como el sumo sacerdote al cual podemos venir todos nosotros que hemos creído para buscar la ayuda necesaria en el momento oportuno. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Ahora, ¿por qué trae ahora la imagen de el Cohen Gadol, el sumo sacerdote? Porque aún el primer pacto no fue sin un sumo sacerdote. El primer pacto también tenía ¿qué? Un sumo sacerdote a quien el Padre puso para que sirviera intermediario entre él y el pueblo, a quien el pueblo podía ir para llevar sus sacrificios y presentar sus ofrendas, y para que él presentara esas ofrendas, esos sacrificios delante de Elohim. Así el Hijo también fue establecido como sumo sacerdote o como Cohen Gadol, para que entonces él pueda recibir a todo aquel que viene, que desea presentar sacrificios y ofrendas al Padre, y entonces puedan realmente él ser intermediario entre Dios y nosotros los hombres. Amén. Ahora, la diferencia claramente es que ¿por qué podemos venir a Yeshua? Si lo vemos como Dios o lo vemos como el Hijo de Dios, que asumió esta carne, que en esta carne padeció y sufrió, que también fue tentado, pero no pecó. Ahora, ¿para qué el autor nos dice las cosas de Yeshua el Mesías? Para que entendamos que Él nos puede entender, que yo puedo venir a Él en mi necesidad, en esta lucha que tengo con la carne y el espíritu y el mundo que quieren seducirme, que quieren atraerme, y poder delante de Él pedir ayuda, pedir socorro, pedir fuerzas, pedir sabiduría, pedir inteligencia. Y Él, que padeció lo mismo en esta tierra, entonces poder entenderme y poder ¿qué? Ayudarme, poder socorrerme. Para eso es la oración. Para eso está Yeshua a la diestra del Padre. Para eso fue Él puesto como, instituido como Cohen Gadol, como sumo sacerdote. Tristemente, ¿qué han hecho los hombres? Torcieron el camino. Porque ahora, en vez de venir nosotros a Yeshua el Mesías, ¿a quién vamos? A los santos, a las vírgenes, a los ángeles, a los sacerdotes humanos, a los pastores, cuando ninguno de nosotros puede hacer nada por nadie. El único que fue puesto allí para oírnos y socorrernos es Yeshua el Mesías. Nosotros en el amor de Dios podemos ser útiles en algún aspecto, pero el único que tiene la respuesta correcta y la ayuda correcta y la ayuda oportuna es Yeshua el Mesías. Porque para eso Dios lo envió aquí, para que al ponerse en nuestros zapatos y padecer y sufrir y poder entender la lucha en esta carne y en este cuerpo, entonces también podemos nosotros venir confiadamente y expresarle todo lo que sentimos y todo lo que nos pasa y las tentaciones a que estamos expuestos y las luchas que tenemos, y entonces poder ser oídos y ser ayudados en el momento más oportuno. Amén. Esa es una de las cosas que tenemos aquí. Ya el reposo se nos dio. La oportunidad de entrar en el reposo de Dios está ya. La puerta aún está abierta para todo aquel que quiere oír hoy y quiere venir a ese reposo. Pero no solamente se nos ofrece el reposo, sino también se nos da al Hijo para que por medio de Él nosotros vamos a ser ayudados en este caminar, en esta vida de fe y de obediencia a Dios, de conocimiento y de entendimiento de su voluntad. Amén. Mi hermano, poner a cualquier otra persona o ser
que un creyente venga a cualquier otra persona o ser que no sea el Hijo de Dios, que no sea Jesús el Mesías, claramente no ha entendido y no ha comprendido la obra de Dios. Porque al único que Dios le dio gloria, el único que está vivo, el único que puede oír y que puede ver y que puede ayudarnos es Jesús el Mesías, porque para eso la Escritura da testimonio de que Dios, ¿qué? Lo resucitó entre los muertos. Es el único que ha resucitado y es el único que está a la diestra de Dios. Nadie más nos puede ayudar. Así que, si realmente hemos entrado en el reposo, reposemos en la obra del Padre a través de Jesús el Mesías. Descansemos en Él y traigamos nuestras cargas, como nos dice la Escritura en otra parte. Si estamos cansados y trabajados, vengamos a Él, que Él nos va a dar ¿qué? Descanso y reposo. Amén. Y no pongamos nuestra confianza en nada más ni en nadie más, porque solamente Él recibió esa gloria. Si Moisés fue grande entre los hombres, mucho más grande es el Hijo, que es el heredero de toda ¿qué? De toda la casa, de todo el edificio. Amén. Vamos a parar allí, mis hermanos. Recuerde que la intención de la carta no es minimizar ni menospreciar lo que Dios hizo a través de Moisés y de los profetas, sino de ayudarnos a entender y a comprender la responsabilidad que tenemos hoy nosotros, que hemos recibido toda la revelación. Por eso es que el autor viene revelando que lo que Dios ha hecho a través de Moisés y los profetas, pero que esa revelación no era completa, y que aún aquellos que no recibieron la revelación completa de las cosas, aún así sufrieron las consecuencias de no obedecer y de no permanecer en la fe. ¿Cuánto más nosotros, que realmente se nos ha revelado todo y que no hay nada oculto? Amén. Somos más responsables que cualquier otra generación que haya existido. Amén. Amén.